Quiero saludar a José Castro, escritor, catedrático de literatura y cultura de Purdue University en Northwest. Profesor Castro, bienvenido, buena tarde para usted. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto estar en su programa. Caramba, la circunstancia quizás no sea la mejor para la celebración del mes de la hispanidad, por esta confrontación permanente o este lenguaje del presidente Trump, pero ¿qué celebrar, no? en esta fecha? Mire, tenemos que celebrar nuestra presencia en todo caso, ¿no? Tenemos que celebrar nuestra historia, tenemos que celebrar nuestras tradiciones y también tenemos que celebrar la posibilidad de un futuro compartido, un futuro en el cual todavía debemos tener ese sueño a quien se refirió hace mucho tiempo, que no fue un líder latinoamericano, fue un líder afroamericano, pero que su sueño se aplica para la armonía de todas las culturas. Me refiero obviamente a Martin Luther King. Ahora, profesor, no es nueva la circunstancia en relación a los hispanos, pero quizá nunca antes se sintieron tan acosados por políticas del Estado. Mire usted, el acoso siempre ha existido. Yo creo que el racismo y también la discriminación es histórica. Lo que ha sucedido o viene sucediendo en los últimos años es un intenso proceso de latinización de las ciudades norteamericanas, ante el cual los grupos dominantes empiezan a tener cierto temor, cierto miedo. Junto a ello hay una crisis y a veces resulta para el grupo dominante no asumir esa crisis, no asumir esa responsabilidad y echarle la culpa al otro, echarle la culpa a la otra cultura. Y en ese contexto es que ha surgido el discurso del actual presidente, que es un discurso de odio, es un discurso de racismo, es un discurso contra la cultura latinoamericana. Ahora, la pregunta sería, profesor Castro, ¿por qué hay estadounidenses que pueden sentirse amenazados por la presencia hispana? Mire, no es el primer caso en la historia en que una cultura dominante ve a otra cultura como una constante amenaza, ¿no? Si analizamos los textos de Sarmiento, son precisamente eso, ¿no? Es decir, ver al otro como el bárbaro. ¿Por qué? Porque empiezan a sentirse desplazados de su sitial original. Ven que tienen que compartir realmente ciertas relaciones de poder que no lo hacían anteriormente. Entonces empieza a haber una competencia que, si bien es cierto en un principio era desigual, empieza hoy en día a exigir derechos, a exigir lugares, a exigir posiciones. Y yo creo que en el futuro muchos latinos, ya en el presente hay muchos latinos que ocupan posiciones importantes y hacia el futuro eso se va a incrementar. Yo creo que las nuevas generaciones en Estados Unidos de descendientes de latinoamericanos van a empezar a ocupar posiciones cruciales en el desarrollo de Estados Unidos. Al grupo dominante eso le resulta preocupante y muy preocupante. Bueno, a ver, profesor Castro, de hecho ocurre, es decir, hay 57 millones de hispanos en los Estados Unidos. 34% corresponden a inmigrantes, pero el 65,8% es nacido en territorio estadounidense, es decir, son tan americanos como cualquier otro. O el planteamiento entonces es buscar la raza pura como los arios en un momento determinado.
Bueno, como dice usted, hay un número mayoritario. Esos cambios demográficos, esos cambios cuantitativos, van a traer y están trayendo cambios cualitativos. Cualitativos que significa un cambio en la cultura americana, en realidad, porque son hijos de latinoamericanos criados acá, van a traer un cambio en las relaciones de poder, van a traer un cambio en las relaciones económicas. Empezamos a tener a alguien en el Parlamento muy joven, como fue esta congresista elegida en New Jersey hace poco, creo que de 28 años. Entonces, todo eso empieza empieza a ser para el mundo dominante, empieza a ser una amenaza, empieza a ser para ellos un problema. Una relación, recuerde usted, la relación nunca ha sido una relación de armonía, ha sido una relación de poder y resistencia. Entonces, en esa ecuación, la resistencia empieza a ser mayor y en todo caso empieza a haber otro tipo de reacción también. Pero los cambios, profesor Castro, es decir, no tendrían por qué ser negativos, no tendría por qué sentirse temor ante los mismos. Los cambios no son negativos y los cambios van a suceder, se quieran o no se quieran, porque parte de la historia, parte fundamental de la historia es cambiar. Lo que sucede es que quien tiene cierto control y estatus no quiere acceder a esos cambios porque son para esa persona o para ese grupo en general resultan una amenaza. Pero los cambios se van a dar. La cultura no es una entidad fija, muy por el contrario, es una entidad movible. Y parte de los movimientos y las transformaciones es precisamente del contacto con otras culturas. Así se formó Latinoamérica, así se formó Estados Unidos y así se sigue formando y transformando. Pero hay entidades que no aceptan, que hay una resistencia a esas posibles transformaciones. Ahora, digamos que siempre ha habido una puja entre ambos sectores, quienes defienden la inmigración y quienes la combaten o le temen por algún motivo. La pregunta sería, ¿hacia dónde vamos, no? Vamos hacia una transformación. Estamos, yo diría, en un periodo de crisis. Fíjese usted, las últimas elecciones ya indicaban la participación de dos outsiders. En Estados Unidos usted tiene dos partidos políticos, prácticamente es una elección bipolar, ¿no? El Partido Republicano y el Partido Demócrata. Pero dos de los candidatos de cada uno de los partidos eran gente que no provenía de una formación o tradición política dentro de sus partidos, ¿no? Trump es un outsider para el Partido Republicano y el señor Bernie Sanders también es un outsider para el Partido Demócrata. La participación de personas que son outsiders para esos grupos indica que hay una crisis dentro de esos dos partidos históricos y predominantes durante siglos. Claro. Entonces vamos a una crisis y esa crisis nos va a traer de alguna manera un cambio en muchos aspectos que no lo podemos vislumbrar, pero que se va a dar. Gracias a José Castro, gracias por estar con nosotros. Buena tarde para usted. Muchas gracias, muy amable para ustedes por la entrevista.